Bueno, tiene todo muy buen día. En esta ocasión pues vamos a hablar acerca de cómo crear diagramas de casos de uso. En esta ocasión pues para hablar ya de casos de uso como tales, pues vean de que este pertenece al tipo de diagramas UML que se conocen como de comportamiento. Ahora, ¿qué es lo que muestra estos diagramas de comportamiento? Pues nosotros queremos verla de manera visual cómo es que esto pues, funciona dentro de un sistema. Y el caso de uso pues directamente lo que hace esto pues es describir lo que se debe hacer en un nuevo sistema o en uno que ya existe. Los casos de uso pues nos muestran de cierto modo porque ustedes puedan ver las acciones que se van a llevar a cabo dentro del sistema sin necesidad de estarlo personalizando tanto acerca de quién lo va a hacer, pero sí nos enfocamos bastante en qué cosas son las que se van a tener que llevar a cabo. Entonces para ello pues creamos este diagrama de casos de uso. Ahora, para crear diagramas de caso de uso, pues debemos de conocer cuáles son los elementos que lo componen. En este caso, pues observemos que tenemos el actor, que es el rol que juega un usuario respecto al sistema. Hay que destacar que de este actor no siempre va a ser específicamente siempre una persona, sino que puede llegar a ser también alguna cosa, por ejemplo, la base de datos. ¿Ya? Entonces, particularmente no necesariamente vamos a personalizarla. Así que los actores son aquellos que nos detonan las acciones en el sistema. Entonces, sin que estos detonen acciones, pues tu sistema no podría tener vida. Entonces los actores son los que cumplen con la función de poder darle vida a tu sistema. Luego tenemos las acciones o casos de uso, que son las operaciones o tareas que se llevan a cabo en el sistema, dependiendo de dónde inicia, luego de hacer esto, a qué acción me manda, luego de esto, a qué se va a hacer, y así, ¿verdad? Entonces, esto es lo que me va diciendo qué se va haciendo depende de qué. Y luego tenemos las relaciones. En este caso, pues, podemos tener de 4 tipos. Tenemos relación de asociación, que es la más básica de todas, donde puedo relacionar casos de uso o bien actores con lo que se va a hacer. Por ejemplo, yo digo, primero hago esto, luego esto me va a llevar a hacer otra cosa y eso. La asociación es la forma más básica que tiene el caso de uso. Luego tenemos la parte de la dependencia. La dependencia es, lo que me está diciendo es que las características de un caso de uso, pues, se utilizan o se necesitan en el siguiente caso, o están presentes en el siguiente caso. Por eso le colocamos acá con la palabra include, aunque hay que tener en cuenta que en los nuevos diseños ya no se ocupa la palabra include, sino que ahora se habla de uses. Y la línea que denota esto pues es una línea punteada, como pueden observar ahí, y la punta de flecha delgada, no así rellena como ustedes la pueden ver ahí. También podemos identificar este caso de dependencia como obligación. Para poder hacer tal caso de uso es obligatorio que haga lo que está anteriormente. Luego tenemos pues la generalización, también se le conoce como herencia. Significa de que un caso de uso hereda las características del caso de uso anterior, o sea, él le pasa todo lo demás para que éste pueda seguir trabajando. También se le conoce con una palabra que sería extends, ¿verdad? Muy bien. Y la figura que lo caracteriza es esta línea con punta de flecha, pero la punta de flecha está blanca, no es negra. Y por último tenemos la asociación de comunicación, que esto pues se usan para unir los actores con los casos de uso en el cual pues se van denotando. Hay que tener en cuenta también que la comunicación funciona de tal forma de que si lo que se va a llevar a cabo no es una acción, sino que solamente es, por ejemplo, recibir una confirmación, recibir una verificación, entonces en este caso solo ocupamos una asociación de comunicación. No es porque no es una acción concreta la que se lleva a cabo, sino que solo comunicar, solo responder, solo decir. Ok. Viendo esto entonces, vamos a pasar a la parte práctica y vamos a hacer un ejercicio. Vamos a diseñar diseñar la solución de casos de uso para mostrar las acciones necesarias entre nosotros, o ustedes, la aplicación de McDonald's para hacer un pedido dentro del restaurante. Bien, entonces vamos y tenemos ya listo acá nuestro programa de radio y comenzamos a colocar las acciones que vamos a necesitar para saber cómo va a quedar nuestro caso de uso.
Bueno, lo primero es activar, ¿verdad? Acá con More Shapes, y vamos a activar la pestaña de UML. Estos diagramas, recuerden que pertenecen a eso, al lenguaje unificado de modelado. Entonces desbloqueamos acá la pestaña UML y comenzamos a trasladar. Lo primero que vamos a colocar aquí pues va a ser un actor. Elemento básico, como dijimos, que este carabatillo, doble clic, le cambiamos nombre y vamos a poner cliente. Ok, de por medio pues vamos a colocar en este caso un rectángulo para indicar que esto es la parte del sistema. Y aquí colocamos pues sistema de pedido McDonald's. Ok, vamos a colocar lo que tenemos acá. Aplicamos el cliente. Y en este lado pues vamos a colocar dos. En este caso vamos a colocar la base de datos de pedidos. Y de este lado pues vamos a colocar el cajero, que es quien recoge el dinero. Y aquí tenemos ya con lo que podemos trabajar. Los factores serían el cliente, la base de datos, que es la que contiene todos los productos, las cosas que estamos ofreciendo, y el cajero, que se encarga de recibir a cierto punto el pago de los pedidos. Bien, luego entonces vamos ahora a aplicar esta otra entidad, la vamos a pasar hacia acá abajo. Luego vamos a colocar esto aquí, vamos a pasarlo también abajo a todos. Acá y vamos a colocar el rectángulo para indicar que es parte del sistema. Bien, ahora pues vamos a desglosar cuáles son las acciones que están colocadas dentro de acá de la parte del sistema de pedidos. Bien, entonces para ello pues vamos a colocar los casos de uso necesarios que vamos a ocupar. En este caso el primero sería gestionar pedidos, y luego tendríamos otro caso acá, que este sería pues pagar pedidos. En este caso pues nuestro cliente él puede gestionar pedidos y él también puede pues pagar el pedido. La gestión del pedido pues puede ser mediada por medio de la base de datos, y el pago pues aparte que también recibe una información la base de datos, también pues hasta cierto punto el cajero también pues tiene que ver con esto de pagar pedido. Ok, aquí tendríamos entonces esto a modo general. Esto sería pues nuestro nivel 1. Estamos viendo de forma general para ir viendo esto. Muy bien, primero lo tenemos así, como ustedes lo pueden ver acá, y ahora pues tenemos ya los dos procesos básicos más generales que incluye el sistema de pedido. Bien, hacemos lo mismo, vamos a aplicar a este cliente, vamos ahora a hacer las especificaciones de estos pedidos, perdón, de los pedidos y el pago de los pedidos.
Bien, ahora tenemos que detallar pues qué involucra, ¿verdad? Vamos con la gestión de pedido. Cuando hablamos de gestión de pedido, pues vamos a ver acá vamos a ver en esta gestión de pedido, pues podemos decir que la persona puede ver productos. Lo primero, la gestión de pedido, que la persona pueda ver los productos que están disponibles, pero a eso también le vamos a conectar de que aparte de ver los productos, la persona puede escoger productos. Y también pues podemos saber que luego de ver los productos y escoger los productos, pues se puede pasar a realizar pedido. Ya se pide. Ok. Muy bien. Ahora, entre escoger productos y ver productos, pues vamos a colocar una asociación de tipo generalización, o sea, una herencia. ¿Por qué hablamos de herencia? Porque si ustedes se fijan, ustedes cuando se miran los productos y también se pueden escoger los productos. Entonces, en la fase de escoger los productos, pues este hereda todas las características de lo que usted muestra acá. Si la persona lo escoge, depende de lo que escoge, entonces todas las características se mantienen acá en escoger productos. Por eso le pongo una extensión, o sea, una herencia, ¿verdad? Porque lo que yo escojo acá, perdón, porque lo que yo veo acá, entonces lo puedo escoger y siempre se mantienen las características. Lo que yo veo aquí del producto, tal y como los detalles que pide acá, entonces se pasan acá, ¿verdad? Y una vez que se cogen los productos, pues pasamos a la parte de realizar el pedido. Y en esta parte pues vamos a conectar a la persona, vamos a conectar al cliente. El cliente puede ver los productos y como herencia puede escoger también esos productos, y una vez escogidos los productos pues pasa a realizar el pedido. Ok. Ahora también la persona pues puede, ya que tuvimos la primera parte, ya hicimos la primera gestión del pedido, entonces ahora vamos a colocar nosotros acá vamos a decir pagar pedido. El cliente puede perfectamente venir a pagar el pedido. Bien, ahora que ya entra acá en la parte del pago del pedido, entonces tenemos que ver algunos casos. ¿Qué casos son los que entonces podemos ver en cada punto? Bueno, si yo voy a pagar, tengo pues mis opciones. Puedo pagar en máquina, o sea, la que me toma el pedido. Estas máquinas para McDonald's, pues vean que ya tienen para que se pueda pagar. Y podemos también pagar en mostrador. Si no quiero pagarlo con la máquina presente allí, entonces yo puedo escoger que quiero mejor pagarlo con el cajero. Entonces por eso ponemos pagar en máquina o pagar en mostrador. Entonces este caso de uso me lleva a esto otro que ustedes ven acá. Ahora, si yo digo pagar en máquina, esto también se va a ir a la base de datos. Y lo mismo, si elijo pagar en mostrador, entonces esto tiene interacción en el cajero, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Y sea lo mismo de que pague ya sea que pague en máquina o pague en mostrador, pues también tiene que ver la base de datos.
porque él se actualiza. De repente el pedido puede ser que ya esté pagado o no esté pagado, o puede ser que ya esté pagado y solo hay que despacharlo. Entonces por eso ponemos la interacción también en la base de datos. Muy bien. Ahora, si yo voy a pagar en la máquina, pues vean que podemos hacerlo de dos formas. Estas dos formas en que puedo pagar, puede ser uno, puedo pagar con tarjeta o puedo pagar en efectivo. Ahora, estos no son casos de uso así como asociación, no. Si ustedes se fijan, estos dos métodos corresponden con sus características a algo en específico, que es el pago, ¿verdad? Entonces, como ambos se refieren a pago, tienen las mismas características, solo que cambia el método, entonces vamos a decir que ellos van a tener un extends, porque son opciones. ¿Cómo puedo pagar? Bien. Lo mismo hago con el otro. Pagar en máquina puedo hacerlo con tarjeta y con efectivo. Por eso le pongo extends, porque ambos sirven para hacer una misma cosa, o sea, pagar. Solo lo único que cambia es el tipo de método, pero el fin es el mismo, que es el pago. Por eso les coloco extends, porque puede pagarse de una forma o de otra. Y para pagar en mostrador, si quiero pagar en mostrador, también puedo hacerlo de la misma forma. Puedo pagar con tarjeta o puedo pagar con efectivo. Entonces también estos son una herencia. Vean. Entonces estos también son herencia. Bien. También al ir a pagar con el cajero puedo hacerlo en tarjeta o con efectivo. Ok. Y aquí tendríamos ya pues la especificación de nuestro diagrama. Vean que tenemos, esta sería ya nuestro nivel 2, o sea, un nivel mayor de detalle. Entonces vean, partimos de crear pues un diagrama general. Luego comenzamos a ver y asociar a quienes correspondían las acciones generales que ustedes pueden ver acá. Y luego pues ya en el nivel 2 ya vimos de forma más específica las interacciones y los demás casos de uso que pueden surgir acá. Ahora yo no ocupé el include, pero ¿qué pasaría si esto tuviera un include? Yo solo ocupado extenso. Entonces, el include podría ser así. Supóngase que yo le dejé de esta forma porque cuando uno va a pedir el McDonald's, pues no es necesario que uno se registre como usuario y toda la cuestión. Pero ¿qué pasaría si realmente me pidieran a mí que tendría que ser un usuario registrado? Significa que habría que hacer un login, ¿verdad? Bueno, entonces para esto, entonces podemos ponerlo aquí como login. Lo vamos a poner aquí como casos. Acá, ok, y vean esto aquí. Vamos a hacer un poco más, poner esto, cambiar nada más solo para bueno, supóngase que tenemos ahora acá el login, ok. Entonces, si de repente nos damos cuenta que esto necesita que la persona esté registrada, entonces vamos a colocar acá, vamos a decir esto, miren, dependencia o uso. Entonces, vamos a colocar aquí use y aquí también, colocar en el otro. Vean, en este caso ocupo use y ¿qué me está diciendo? Que
Para poder ver productos y poder pagar pedidos, por obligación, entonces primero tengo que hacer login dentro del sistema para poder registrarme y, perdón, para poder pues para que sea conocido que soy alguien que ya está registrado dentro del sistema, y pues puedo hacer todas las facultades para los cuales son los privilegios de usuario que a mí me han dado. Entonces, con este caso tenemos ya aquí cómo ocupar el use. Entonces recuerden, si yo ocupo esto, el use significa de que estoy obligando a que el caso de uso que sigue, en este caso, tiene que hacer algo previamente. En este caso, para ver productos y pagar pedidos, por ley primero tengo que hacer inicio en el sistema para poder ver esas cosas. En cambio, el extends, como ustedes pueden ver acá, son opciones, pero siempre y cuando ambos compartan características, en este caso. Siempre y cuando, ¿verdad?, ambos la compartan. Entonces podemos poner el extends. Pero si no, pues por lo general la mayoría de relaciones son de tipo de asociación, que es la relación básica. Entonces, bueno, espero que hayan podido comprender. Hay que seguir practicando y seguir documentando. Pueden contactarme también por si tienen alguna duda con el trabajo que hay que realizar. Entonces les agradezco su atención y pues nos vemos hasta en una próxima ocasión. Bendiciones.